¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y en el vídeo de hoy os voy a mostrar el método que a mí mejor me está funcionando y lo vimos ayer en directo. Un chico pues nos comentó qué es lo que teníamos que hacer o a darnos unos consejos para que tratáramos de iniciar nuestro exploit de forma más rápida, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo. Lo que él comentaba es que teníamos que llevar el reloj interno de la CPU al máximo, que según él comentaba que a la hora de lanzar el mira pues trabaja según entendimos a más alto rendimiento de la consola o algo de eso quiso decir, y nosotros pues probamos. En el directo de ayer lo tiene que de 5 veces funcionó 3, la verdad bastante bien, y hoy mismo, vale, antes de hacer este vídeo me ha funcionado 2 veces seguidas. Entonces, ¿cuál es lo que yo voy a usar? Ya os digo, puede ser que te funcione, que no te funcione, simplemente pruébalo. ¿Que te funciona mejor que los otros? Pues bueno, pues aquí lo tienes. ¿Que no te funciona? Bueno, pues sigue con lo que estaba usando anteriormente. Como nada, como siempre, pedirte que te suscribas, que le des like, que active la campanita para estar atento a todos estos vídeos. Bueno, yo estoy usando 755 y lo que nos comentaba era que iniciáramos algún juego. Lógicamente, al yo tener 755 no tengo ningún juego oficial, lo único que puedo lanzar es el de Playroom, que lo podemos lanzar en cualquier consola. Entonces, lo que hicimos fue lanzarlo, y ya os digo que yo lo he probado hoy 2 veces y 2 de 2 me ha funcionado. Y una vez que tenemos lanzado el juego, tenemos que iniciar el exploit. ¿Qué exploit es el que tenemos que iniciar? Pues aquí lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ir al navegador y todo el mundo tiene que poner esto, que creo que era el de Dark Mode, exactamente. Entonces, la primera vez que tú lo uses, pues te dirá que se está guardando la página en caché, que apagues el navegador o que apagues el internet. Yo no he apagado el internet, yo simplemente lo que hice fue salir y entrar de la página. Tú, si es la primera vez que lo vas a usar, pues cuando entres en esta página, que ahora vas a ver ahí arriba, ¿vale? Cuando entres ahí, pues te saldrá una línea que se está cacheando, ¿vale? Guardando en caché. Cierras el navegador, vuelves a entrar en el navegador con el juego iniciado y entras en la página, ¿vale? Yo te aconsejo que la pongas en favorito. Aquí no tocamos nada, simplemente le damos ahí hasta que nos entre en un nuevo menú, ¿vale? Le entramos en la página y esperamos. Ya os digo que a mí me ha funcionado, justo antes de hacer el vídeo, 2 de 2 me ha funcionado a la perfección. Esto de lo de que no hay suficiente espacio en la memoria, bueno, esto pasa en todos los exploits. Daros cuenta que lo que falla no es el exploit, digamos que el exploit se lanza, se habilita, o digamos que la consola lo coge, pero a la hora de inyectar el mira es cuando da los kernel panic, cuando da pantallazo o te dice que ha habido un error y que reinicie la consola. Esperemos que ahora me salga la primera, pero ya os digo, ustedes simplemente lo prueban y me comentan. Mucha gente comentó ayer en el directo, oye mira, pues es verdad, a mí me ha funcionado, a mí también. Otros no han funcionado, otros sí, para algunos sí, para algunos no. Ya os digo que para mí, al menos, es el que hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora, después de hacer la prueba de lanzar un juego en segundo plano, es el que mejor me ha funcionado. Lógicamente puede ser que tenga algunos fallos o que te tarde más o menos que otros. Pero bueno, yo os digo que os traigo el vídeo porque me ha parecido buena idea de traeros la información de tener un juego iniciado en segundo plano, pues para habilitar un poco más el reloj interno, la CPU de la consola, para que estés trabajando. Que no sabemos si es cierto o no, ¿vale? No sabemos si es cierto o no. Lo que yo te puedo decir es que a mí me ha funcionado. Pues nada, vamos a esperar un poquito, que esto no debe de tardar mucho, ¿vale? Aquí es donde hay que tener paciencia. Puede salir a la primera, a la segunda, a la tercera, esta parte, ¿vale? Esta parte de aquí. Luego lo que da el pantallazo es a la hora de inyectar el mira, ¿vale? Las páginas que conocemos que se auto-inyecta el mira, que simplemente tenemos que entrar en el navegador, ¿vale? Ahí puede haber más kernel panic porque directamente está habilitando, digamos, el web key o el exploit, está inyectando el mira al mismo tiempo, ¿vale? Entonces por eso da kernel panic. Aquí, si todo bien, nos va a dar una opción de elegir el exploit que queramos y ahí es donde te puede dar el kernel panic, ¿vale? Muy raro que directamente entrando en el navegador te dé un kernel panic. Fijaros, web key exploit complete y cargando el kernel exploit, ¿vale? Aquí ahora pues, si todo va bien, nos debe de dejar, ¿vale? Vamos a ver si nos cepilla exactamente. Nos debe de dejar aquí un listado de cosas que queremos hacer. Nosotros simplemente vamos a coger el mira. Aquí tenemos, ¿vale? Tenemos varias opciones. Yo lo que he hecho a día de hoy ha sido simplemente lanzar mira 75X. No he hecho ni mira más SPOF ni nada más. Simplemente he hecho esto. ¿Veis? Waiting for client. Y como vemos, pues de momento no hay kernel pan ni nada. Como habéis visto que me ha funcionado. O sea, yo creo que el porcentaje de éxito de este es bastante alto.
No te puedo decir un número, ¿vale? No te puedo decir si del 10, del 5, del 50, del 20, porque lo que te diga prácticamente me lo estoy inventando, porque habría que hacer muchas pruebas y anotar muchos inicios de sesión, inicio del exploit, perdón, para ver si realmente es, bueno, si realmente hay un número, ¿vale? Que decir, un 20%, un 30%, pero bueno, como vemos, pues estoy grabando sin ningún corte ni nada y me ha funcionado. Otros exploits, pues la verdad no me han funcionado como este. Llevo un par de días, ya saben, pendiente al tema este, queriendo grabar cosas y demás, y personalmente el que mejor me ha ido, ¿vale? Desde ayer, que lo comentó un chaval, era este, ¿vale? El del Dark Mode. Iniciando un juego, lógicamente ya cierra el juego, que no pasa nada. Puede ser verdad o no puede ser verdad, yo te lo traigo, tú lo usas, que te funciona bien, pues de puta madre, que no te funciona, pues nada, vuelves a usar el que tú quieras. Yo al menos te doy la posibilidad de que lo pruebes, ¿vale? Y como vemos, pues nada, aquí tenemos todos los juegos y todo preparado para jugar. Así que nada, pruébalo, recuerda, Dark Mode, apuntas la dirección, la primera vez se te guardará en caché. Puede ser que la primera vez te dé un kernel panic y lo que hacemos es volver a iniciar. Como ya está todo guardado en caché, pues debe, por lógica, iniciar antes, como a mí me ha pasado, ¿vale? Así que nada, espero que tengan suerte, que les funcione mejor que otro y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.